Bueno, quiero agradecer a la Fundación Hispano-Cubana que siempre me acoge aquí en sus salones, y a Pío esta presentación, y a todos ustedes por no estar escuchando, viendo el fútbol y acompañarnos esta tarde. Como ha dicho Pío, es un libro escrito con amor, pero también con mucha curiosidad. Yo me enamoré, o mi curiosidad por el periodo republicano comenzó cuando ayudé a mi padre a escribir un libro de historia de Cuba y lo acompañaba a la Biblioteca del Congreso en Washington, y sacábamos los periódicos, y yo veía tantas contradicciones en aquellas páginas, crímenes políticos, y sin embargo cantantes extranjeros que venían y daban conciertos o conferencias, y esta mezcla tan contradictoria de eventos. Y cuando llegó el centenario, yo había leído bastantes libros de historia, pero lo que hice fue, en vez de releer los libros de historia, es leer el mismo periodo en cada libro de historia, y cada semana ir escribiendo la crónica. Y tuve además la suerte de que cuando había escrito las 2 o 3 primeras, fui a un viaje a La Habana, y un historiador cubano, Oscar Zanetti, me comentó que las había leído y que le habían parecido muy bien. Y entonces, como él era historiador y yo no, le pedí que si podía mandárselas antes de publicarlas para que él me las revisara. Y por un año, todos los domingos, salía por el email mi crónica hacia La Habana. Él me hacía comentarios con mucho respeto y me las devolvía. Y a veces, bueno, como era un historiador, eran precisiones pues que no tenía ningún problema en aceptar. Ya a medida que se fue complicando la cosa, pues a veces se tensaban un poco más los mensajes, pero creo que fue una muestra del diálogo civilizado y respetuoso entre 2 intelectuales cubanos, y que además él escribió el prólogo, y eso me alegra mucho, porque en efecto este libro puede, y espero que sea ameno, interesante, leído por los cubanos en el sur de la Florida, por los cubanos en la diáspora, pero también por los cubanos en la isla. Porque también esos cubanos, esta es su historia también, y ha sido muy distorsionada. Y yo creo que es importante para construir el futuro, reconciliar la historia. De esa historia, en Cuba se han dicho muchas cosas negativas, y en el exilio, por la nostalgia, quizás la habíamos visto con cristales de color de rosa, y yo traté de buscar un balance. Y cuando me refiero a que consulté varios libros de historia, también consulté los escritos en Cuba por el Instituto de Historia de Cuba, y me di cuenta que en realidad los historiadores no diferían tanto. Era cuestión de énfasis, era cuestión de matices, de adjetivos más que de sustantivos. Entonces, uno del propósito de este libro, de la forma en que yo lo concibí, fue precisamente en tratar de buscar las cosas en común que los historiadores cubanos que escribieron durante la República y los que escribieron dentro de la Revolución veían de la misma forma, y también pues cuando diferían, pues mostrar, algunos piensan esto, otros piensan otro. Realmente que el primer propósito era entender yo nuestra historia y conocerla mejor, porque creo que el mejor homenaje que podía hacer a esa república, en la que mis padres y abuelos y antepasados en todos los campos de la medicina, de la diplomacia, de la cultura participaron, era conocer esa historia. Y en la Cuba en que yo crecí no se estudiaba la historia de la república, terminaba la historia con la independencia. De manera que yo, afortunadamente, porque había crecido al lado de un historiador, conocía quizás más que las personas promedio, pero no lo suficiente. Incluso después de escrito el libro, cuando lo he tenido que revisar las pruebas para publicarlo, cuando para una presentación como esta lo releo, esto parecerá un poco extraño, yo misma aprendo de lo que yo escribí. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar los datos, pero de pronto se me iluminan por qué sucedió algo. De pronto me doy cuenta que hay personajes que están constantemente en la misma forma. Veo constantes que a lo mejor no vi a lo largo de escribir el libro. Efectivamente está la constante que habló Pío de la corrupción,
que se basa indudablemente en la falta de confianza en el Estado. Pero también yo creo que otra constante es la violencia política y la inhabilidad de los cubanos que tuvimos en ese periodo de resolver las cosas, de saber negociar. También puedo decir que cada vez que hubo un dictador o que hubo corrupción o que hubo cualquier tipo de problema, hubo cubanos que se le opusieron, hubo escritores que lo denunciaron. O sea, por cada mal que se puede encontrar en la República, también se puede encontrar la contrapartida de aquellos que tuvieron un valor ético para denunciarlo, para combatirlo. Además de estas crónicas, hay un ensayito al final sobre el papel de los intelectuales en la República, que creo que también ilumina ese papel que tuvieron los hombres de pensamiento en Cuba y que no fue fácil porque creo, yo voy a dar una charla sobre esto en la semana que viene en Santander, en un departamento de historia. Le he titulado algo así como Cuba, la República de Cuba, una isla entre dos imperios. Y es que el mal comienzo de la República es porque, como algunos de ustedes saben, la guerra de independencia no termina porque los cubanos la ganan. España no se rinde ante los cubanos insurrectos que llevaban años luchando por su independencia, sino ante los norteamericanos. Y cuando se firma la paz, no hay un cubano presente. De manera que los términos en que se firma esa paz son muy desfavorables para los cubanos. No les permite confiscar propiedades que estaban en manos españolas, ni siquiera las que se le habían sido confiscados a ellos durante la guerra.